Hola, ¿qué tal? Estamos en el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra serie Los Héroes de la Fe, y hoy vamos a hablar de un hombre que se llamó Henry Martyn. Vamos a ver qué fue lo que hizo y cómo fue que logró que su nombre quedara también entre los héroes de la fe. Bueno, pues Henry Martyn nació en Truro, Cornwallis, el 18 de febrero de 1781 y murió en Tocat, Asia Menor, el 16 de octubre de 1812. Su padre, que había sido minero, ascendió a una posición más elevada como jefe en un almacén, pudiendo enviar a su hijo a la escuela, a la que asistió desde 1788 a 1797, cuando entró en el St. John College en Cambridge. Estudió licenciatura en Humanidades en 1801, maestro en Humanidades en 1804 y se graduó en Teología en 1805, siendo senior wrangler en 1801. En 1802 fue designado miembro del Consejo Rector de St. John College, obteniendo el primer premio en la composición en prosa latina. Su colegio le escogió 2 veces como examinador público. En 1802, Martyn tomó la resolución de dedicar su vida a los trabajos misioneros. Habiendo sido persuadido por el diario y biografía de David Brainerd, se ofreció a la Sociedad Misionera para África y Oriente, pero al sufrir la pérdida pecuniaria que le hizo preocuparse por el futuro de su hermana, finalmente fue a la India y como capellán de la Compañía de las Indias Orientales había servido desde 1803 como coadjutor de Charles Simeon en Cambridge. El 17 de julio de 1805 zarpó hacia su nuevo hogar. Él llegó a la India, a Calcuta, en abril de 1806. La impresión que recibió por su idolatría fue impactante. Al ver a los nativos inclinarse ante una imagen diosa, escribió: «Temblé, como si estuviera en las inmediaciones del infierno». No fue a su puesto Dinapur hasta octubre, quedándose mientras tanto en Calcuta. Su tolerante espíritu cristiano se mostró en la cordial amistad que surgió con los misioneros de Serampore. En 1806, William Carey escribió: «Un joven clérigo de Mr. Martyn acaba de llegar, estando poseído de un verdadero espíritu misionero. Juntos tomamos consejo y fuimos a la casa de Dios como amigos». Marsham, eso fue escrito en Life of Carey. En abril de 1909, Martyn fue trasladado a Cowper. Además de sus tareas entre los soldados ingleses residentes, predicó a los nativos, preparando traducciones en su lengua. Dotado de incomparables talentos lingüísticos, rápidamente se hizo fluido en hindi, por lo que su predicación resultó atractiva, de modo que hasta el momento de tener que dejar Cowper por enfermedad, tenía audiencias de 800 personas. La influencia más permanente de Martyn la ejerció por sus traducciones. El 24 de febrero de 1807 había acabado de traducir una parte del libro de oración común en Calcuta, 1814, y en marzo de 1808 acabó la versión hindi del Nuevo Testamento en Serampore en 1814. Por deseo de sus amigos, acometió la supervisión de una persa del Nuevo Testamento, de una versión persa del Nuevo Testamento. En este objetivo tuvo menos éxito, siendo su versión devuelta para ser revisada. De salud precaria, terminó en 1810 al hacer un viaje a Inglaterra para recuperarse, pero el rechazo de su versión persa le indujo a hacer un viaje a Persia para descanso y revisión de la versión. Partiendo en enero de 1811, Martyn llegó a Shiraz, donde no solo acabó el Nuevo Testamento persa en San Petersburgo, 1815, su revisión en Calcuta, 1816, sino que hizo una versión de los Salmos en Londres, 1824. Su saber y habilidad en la discusión con los musulmanes produjeron una convulsión en la ciudad, lo que hizo que el experto en derecho islámico le retara a una disputa pública con él, y él, deseoso de presentar una copia del Nuevo Testamento al Shah de Persia, Martyn encaminó sus pasos a Tabriz,
para conseguir una carta de recomendación del ministro británico Sir George Ouseley. En este viaje, su cuerpo quedó a merced de la fiebre y el enfriamiento, salvando por poco su vida. En Tabriz igualmente entabló una animada discusión con los musulmanes, arriesgando su vida por la audaz confesión de Cristo como Hijo de Dios. No pudo poner el Nuevo Testamento en manos del monarca persa, pero lo dejó con Sir Gore, quien lo hizo por él. Entonces Martin se dirigió hacia Constantinopla. La fiebre le consumía, pero con paciencia perseverante la sobrellevó. No pasó de Tocat. Su cuerpo descansa en el cementerio armenio en esa localidad. Además de las traducciones ya mencionadas, escribió Sermons of Henry Martyn, Calcuta 1822. También escribió tracts, Controversial Tracts and Mohammedanism and Christianity, Cambridge 1824, y Journals and Letters. Fueron 2 volúmenes que escribió en Londres, y de su diario procede el siguiente pasaje. Septiembre 24. La determinación que tenía yo al irme a acostar anoche, dedicar este día a la oración y al ayuno, pude por fortuna ponerla en práctica. En mi primera oración, porque se nos librará de pensamientos mundanales, contando con el poder y las promesas de Dios para fijar mi alma mientras yo oraba. Me vi auxiliado para abstenerme casi enteramente del mundo por cerca de 1 hora. Enseguida leí la historia de Abraham para ver cuán familiarmente se le había revelado Dios a los mortales en la antigüedad. Después, orando por mi propia santificación, mi alma respiró libre y ardientemente en la atmósfera de la santidad de Dios, y esta fue para mí la mejor hora del día. Bueno, con esto terminamos por hoy la biografía de Henry Martyn, que fue evangelista, que obviamente conoció a nuestro anterior a nuestro anterior hermano, del cual hablamos su biografía, William Carey. Trabajó con él y él hizo muchos trabajos. Entonces damos gloria a Dios por Henry Martyn, que fue un hombre que trabajó duro también en el trabajo misionero, en tiempos que ya lo vimos con William Carey. Era difícil poder ser misionero, como que las gentes se centraban en solamente vivir el cristianismo grupo y no hacerlo crecer, y realmente pues nuestro primer llamado es compartir el evangelio. Amén. Pues gracias, le doy gracias a Dios por su vida. Pido a Dios que sea de bendición también hablar del ejemplo de hermanos que dieron su vida y que mostraron con su ejemplo el cómo debemos de caminar en obediencia a Dios. Pues nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Chao.